Muy buenos días a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren bien. A seguir cuidándonos, chicos. Estamos dentro de lo que es la variante Delta, que nos dicen que es mucho más contagiosa. Así que no bajemos la guardia y sigamos cuidando. Ahora, el capítulo de hoy, que corresponde a vida energética, está muy relacionado a lo que estamos viviendo en estos días. El oxígeno va a ser indispensable para que la glucosa se permita degradar en el interior de nuestro cuerpo y producto de ello pues se obtenga adenosín trifosfato, que viene a ser la energía. Entonces, los procesos metabólicos como fotosíntesis y respiración celular de alguna manera están interconectados. El proceso metabólico o el metabolismo viene a ser una de las características de todo ser vivo. Y es que todo ser vivo hace uso de la energía. Como bien sabemos, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y entonces, ese flujo de energía tiene que pasar de un sistema a otro sistema continuamente. Y entonces, esa capacidad que tienen los organismos de poder utilizar esa energía, esa materia y esa energía, entonces se entenderá como metabolismo. Y es que el metabolismo viene a ser un conjunto de procesos bioquímicos, ahí lo dicen, necesarios para mantener la vida. Y como te mencioné, a través del intercambio de materia y energía. Como te decía, la materia y la energía están en constante interrelación, ¿no? Si ustedes se recuerdan de la fórmula, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Dice la ecuación de Einstein. Para indicar pues, que la energía siempre está fluyendo, la materia y la energía siempre está. Ahora, en el caso de los organismos, el proceso metabólico requerir de la presencia de enzimas. Recordemos que una enzima no es otra cosa que un tipo de proteína que ayuda a acelerar las reacciones bioquímicas y que van a ser necesariamente esenciales para que se produzcan determinadas sustancias. Tenemos que entender que si es que hablamos de los procesos metabólicos, existen dos tipos. Un proceso llamado anabolismo, en el cual implica transformar sustancias sencillas en sustancias complejas. Y para lograrlo se necesita incorporar energía. El anabolismo construye, nos dicen. Mientras que el proceso catabólico hace lo contrario. Quiere decir que transformará las sustancias complejas en sustancias sencillas. Y para lograrlo, libera energía. Por lo tanto, el proceso anabólico es endergónico y el proceso catabólico es exergónico. En el anabolismo, como te vuelvo a mencionar, usa reacciones de endergónicas, es decir, absorbe energía. Lo importante del anabolismo es que va a permitir formar sustancias complejas a partir de sustancias simples. Para lograrlo, obviamente, va a necesitar la presencia de las famosas enzimas. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la fotosíntesis, que va a requerir también enzimas, quimiosíntesis, que es realizado por algunos organismos, la replicación, si recordamos cuando hicimos dogma central, ¿no? Utilizamos a la enzima polimerasa, la topoisomerasa, en la transcripción, que es el paso del ADN al ARN, también, y en la traducción también vamos a necesitar ciertas enzimas, ¿verdad? Ahora, en la lipogénesis, lipo, grasa, génesis, formación, es decir, se va a necesitar para la formación de grasas, la gluconeogénesis para permitir la formación de glucógeno y la glucogénesis para permitir la formación de la glucosa. Entonces, esos son los procesos anabólicos que van a permitir formar otras sustancias más complejas. Y para ello, no te olvides, se requiere de energía. En cambio, en el proceso catabólico
hay una reacción exergónica. Esas moléculas complejas que habían sido formadas en el proceso anabólico, aquí se van a ir degradando. Son ejemplos de ello la respiración celular. Sin respiración celular, ninguno de nosotros podría estar ni siquiera sentado escuchando la clase. ¿Por qué, profe? Porque gracias a la respiración celular se obtiene energía. ¿Ok? Y, profe, ¿qué tiene que ver la digestión acá? Pues resulta que la respiración celular es el resultado de la oxidación precisamente de la glucosa. ¿Y cómo entró la glucosa al interior de nuestro cuerpo? Gracias a la digestión, gracias a que ingerimos los alimentos. Los procesos de fermentación, si bien es cierto, son realizados por bacterias, hoy día vamos a aprender que existen algunas células de nuestro cuerpo que también tienen capacidad de hacer un tipo de fermentación. Tenemos que degradar las grasas, la lipólisis. Profe, ¿por qué? Porque miren, cuando se está realizando la digestión, tenemos que tener en cuenta que todos los nutrientes tienen que pasar del nivel macro al nivel micro para que puedan ser absorbidos y utilizados de manera oportuna por nuestras células. Entonces, las grasas tienen que degradarse a ácidos grasos y alcohol. Y ese proceso, lipólisis. Las proteínas se tienen que degradar hasta aminoácidos. ¿Para qué? Para que en nuestro cuerpo esos aminoácidos en el tema de la traducción, empiecen a formar otras proteínas, ¿no? Y la glucogenólisis implica, pues, desdoblar al almidón, al glucógeno, ¿no? En monosacáridos, como bien hace la glucosa, y de esta manera ver en dónde más se va a utilizar. Recordemos que la glucosa se tiene que oxidar para producir energía. Entonces, ese es un proceso catabólico. Pasamos de lo complejo a lo sencillo y al lograrlo se libera energía. Energía indispensable para diferentes procesos en nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la nutrición? Y es que el metabolismo va a favorecer precisamente a la nutrición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que de pronto estamos sin comer 18 horas, 20 horas? Pues no te vas a morir. ¿Por qué? Porque usted tiene una reserva energética. Y esa reserva energética va a ser utilizada y usted va a volver a tener energía. Pero ¿qué pasa si ya pasa mucho más tiempo sin ingerir alimentos, ¿no? Y entonces esas reservas se van a empezar a gastar y gradualmente, bueno, primero gastaremos glucógeno, luego pasaremos a gastar los lípidos y en el peor de los casos empezaremos a gastar las proteínas. Entonces, la nutrición va a ser fundamental para mantener al organismo. La nutrición es importante para el crecimiento de los organismos. Un niño, ¿por qué le decimos a nuestro niño, tienes que comer tu sopa, tu segundo, aliméntate, porque si no te vas a quedar chiquito, le decimos, ¿no? Porque en efecto, a falta de nutrientes no se van a formar estructuras corporales. Y si gradualmente nosotros estamos en pleno crecimiento, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Y los que ya estamos viejitos en plena regeneración de tejidos, porque diario estamos perdiendo células y estas se tienen que ir regenerando, entonces es necesario que nos alimentemos bien. Dicho sea de paso, una nutrición deficiente hace que el sistema inmunológico se deprime. Y el tema de la obtención de energía, ¿no? Te explicaba hace un rato que sin falta de glucosa que se vaya a oxidar por el mecanismo de la respiración celular, pues no obtenemos energía. Y la persona va a estar continuamente cansada. Un paciente con un cuadro de anemia. Profe, ¿por qué a la persona con anemia le da tanto sueño? Porque tienes que entender que cuando se da la respiración celular, el oxígeno tiene que ingresar al interior de las células. ¿Y quién transporta el oxígeno? ¿Acaso no es la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos? Entonces, por esa razón es que usted ve a un paciente anémico con sueño. ¿Por qué? Porque no está llegando el oxígeno al interior de las células
no se está realizando adecuadamente la respiración celular y eso tiene el efecto de que no se está produciendo energía. Paciente con sueño. Ahora miren, en los organismos hay dos tipos de nutrición. Hay organismos que tienen la capacidad de poder crear su propio alimento y estos se conocen como organismos autótrofos. Dentro de lo que vienen a ser los organismos autótrofos, tenemos aquellos que van a necesitar como fuente de energía la luz. Ellos van a ser llamados los fotolitótrofos. La fuente de carbono de los fotolitótrofos viene a ser el dióxido de carbono. Lo que realizan los fotolitótrofos, obviamente, es la fotosíntesis y producto de esa fotosíntesis, pues producen su molécula orgánica que viene a ser la glucosa, iniciando de esta manera la cadena alimenticia. Los organismos que realizan fotolitótrofos o los organismos que realizan fotosíntesis son las plantas, las algas, las cianobacterias y algunas bacterias fotosintéticas. Mientras que los organismos quimiolitótrofos van a tener como fuente de energía la oxidación de moléculas inorgánicas. La fuente de carbono será el dióxido de carbono y lo que ellos realizan es quimiosíntesis. Van a fabricar moléculas orgánicas como la glucosa u otros carbohidratos, iniciando también la cadena alimenticia en el medio donde vive. Las quimiolitótrofas generalmente van a ser organismos procariontes, es decir, organismos primitivos. En este grupo podemos encontrar a las ferrobacterias que van a encargarse de oxidar, por ejemplo, óxido férrico, y esas ferrobacterias van a ser muy utilizadas en ingeniería ambiental precisamente para retirar este compuesto que es óxido férrico, que es nocivo para el suelo, y transformarlo en óxido ferroso, que es menos nocivo para los suelos. En el caso de las nitrobacterias, van a ser ellas muy importantes porque van a permitir la fijación del nitrógeno hacia las raíces de la planta. Las metanobacterias son aquellas que son responsables de elaborar metano, gas metano, pueden vivir en el tracto digestivo de los animales, y las sulfobacterias, que son aquellas que van a utilizar el sulfuro de hidrógeno para hacer la quimiosíntesis. Un detalle con todas las quimiolitótrofas es que son procariontas anaerobias, es decir, no requieren oxígeno, ¿ya? Todas ellas van a ser anaeróbicas, ¿ya? O sea, sin presencia de oxígeno. Eso es un detalle. Ahora, en el caso de los organismos heterótrofos, por otro lado, el heterótrofo no tiene la capacidad de elaborar su propio alimento, pero podemos encontrar aquí organótrofos. Profe, pero acá me dice otra vez bacterias, acá bacterias. Es que hay una diferencia. Las nitrobacterias de acá son las que permiten la fijación del nitrógeno en el suelo y van a hacer un proceso que se llama pues la nitrificación, la amonificación. En cambio, estas de acá van a hacer desnitrificar, es decir, van a retirar el nitrógeno. O sea, ellas permiten el ingreso y ellas permiten la salida. Para que entiendan. Ahora, en el caso de los quimioorganótrofos, ellos obtienen energía y ATP a través de la oxidación de las moléculas orgánicas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, si bien es cierto, acá teníamos a sulfobacterias que son anaerobias, aquí podemos encontrar a otro tipo de bacterias purpúreas, pero que no son sulfurosas. ¿Ya? Bacterias purpúreas que no son sulfurosas y ellas hacen son quimioorganótrofos. Y también podemos encontrar a los individuos holozoicos o ingestivos. En este grupo podemos encontrar a los animales y protozoarios. Por ahí también vas a leer que te dicen que los animales y protozoarios también van a ser quimioorganótrofos debido a que pues obtenemos energía de un proceso de oxidación de moléculas orgánicas.
Y por último, tenemos a los descomponedores o saprobiontes, que en su mayoría son hongos y bacterias, ¿no? Los organismos saprobióticos son responsables de la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, dentro de lo que son los hongos más comunes ahorita en casa, en cualquier casa va a encontrar el mucornicas o el moho negro del pan o el mucor albicans, que es el moho blanco, ¿no? Que es como esa telita media blanquecina que se forma en la superficie de los cítricos, del tomate, ¿no? Ese es moho blanco. Y el moho negro que es más oscuro, ¿no? Que siempre está en el pan. Entonces, eso es lo que hacen los hongos, ¿no? Son organismos descomponedores. He mencionado dos de ellos que son muy comunes en casa, pero obviamente cuando hablamos de los hongos, el proceso es bastante largo. ¿Y qué decir de las bacterias, no? También las bacterias, el aspecto más importante el que tiene las bacterias a nivel ecológico, digamos, es su función descomponedora. Bien. Y también vamos a encontrar algunos organismos mixótrofos. Por ejemplo, la Eulena viridis, por ahí una que otra bacteria, pero vamos a hablar de Eulena viridis, que es un alga unicelular. Este alga unicelular vive en aguas dulces, ¿ok? La Eulena viridis, si es que tiene suficientes nutrientes en el medio, ella va a estar siendo holozoica e intestino, ¿no? Ella va a estar haciendo eso. Profe, ¿y qué pasa si ya se le acabaron los nutrientes? Bueno, ella dice, ok, se acabaron los nutrientes, voy a usar mi cloroplasto y empiezo a hacer fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace Eulena viridis. Ella tiene la capacidad de realizar los dos tipos de nutrición, heterótrofa y autótrofa. Ahora, hemos hablado de energía. Y la principal fuente energética que tiene todo organismo es precisamente el adenosín trifosfato, molécula que está compuesta por una base nitrogenada llamada adenina, un azúcar pentosa llamada ribosa y 3 grupos fosfato. Al adenosín trifosfato se lo conoce como la moneda energética. Y para formarlo siempre va a necesitar de la acción de un complejo enzimático llamado ATP sintasa. La ATP sintasa va a participar tanto en la fotosíntesis como en la respiración celular. Hemos mencionado hace un rato que el proceso metabólico requiere definitivamente de la presencia de enzimas, ¿ya? Y bueno, para el ATP, para formar el ATP, pues necesitamos a la ATP sintasa. Debemos de recordar también, nuevamente, que se usan coenzimas. Te hablé de la ATP sintasa, pero en el caso de la fotosíntesis vamos a utilizar a la NADP. La NADP va a incorporar hidrogeniones en el proceso fotosintético, transformándose en NADPH. A nivel de la respiración celular, vamos a utilizar al NAD sin fósforo y al FAT. Tanto el NAD como el FAD, FAD, van a incorporar hidrogeniones, que en este caso es el hidrógeno. Por eso terminan en NADH y FADH. ¿Okay? Entonces, las reacciones metabólicas pues necesitan precisamente de esas enzimas, muy aparte de la ATP sintasa que acabamos de mencionar. Entonces, tenemos que las vías o rutas metabólicas son las siguientes. La vía catabólica va a ser que estos complejos, o sea, estas moléculas ya más pesadas, dentro de los carbohidratos estará, por ejemplo, el almidón, los lípidos, las proteínas, pasen a un proceso de degradación. Los carbohidratos, los polisacáridos se tienen que transformar en monosacáridos. Los lípidos se tienen que transformar en alcohol y ácidos grasos. Y las proteínas se tienen que transformar en aminoácidos. Entonces pasan un proceso degradativo y van a utilizar obviamente las enzimas, ¿no? Y finalmente van a liberar adenosín trifosfato. Ahora, los productos finales carentes de energía del proceso catabólico van a ser dióxido de carbono, agua y amoníaco.
En cambio, en el proceso anabólico van a ser los precursores, los monosacáridos, los ácidos grasos, los aminoácidos, las bases nitrogenadas, ¿no? Acuérdate que la base nitrogenada con azúcar pentosa más grupo fosfato van a formar un nucleótido. Y los nucleótidos, cuando se juntan, pueden formar ADN o ARN. ¿Y qué son esos? Ácidos nucleicos. Los aminoácidos forman proteínas, los ácidos grasos y alcohol forman los lípidos y los monosacáridos forman polisacáridos. Entonces, lo sencillo pasa a lo complejo gracias a las vías metabólicas y van a utilizar también las enzimas. ¿Okay? Y lo que van a hacer es absorber energía. No te olvides. El proceso catabólico libera energía, el proceso anabólico absorbe energía. Ahora, un proceso metabólico de tipo anabólico es precisamente la fotosíntesis. Chicos, hay que entender que sin fotosíntesis la vida en nuestro planeta no sería posible. Sin fotosíntesis la vida en nuestro planeta no sería posible. Si recordamos, bueno, no recordamos, ¿no? Sino que si nos basamos en la teoría quimiosintética de Alexander Ivanovich Oparin, que él manifiesta, ¿no? La Tierra tiene un promedio de 4.500 millones de años. La atmósfera primitiva era anoxigénica, había tormentas eléctricas, había dióxido de carbono, había vapor de agua, había gas metano, había amoníaco, por ahí óxido de azufre, por ahí. Pero lo que no había era oxígeno. No había oxígeno. Y de pronto, 3.500 millones de años, o sea, pasa 1.000.000 de años, aparece una posible ancestro, que en este caso sería el cloroplasto, ¿no? El primer procarionte que empieza a hacer fotosíntesis. Y luego ya aparecen las cianobacterias, ¿no? O sea, profe, el cloroplasto fue antes que las cianobacterias. Sí, lo que pasa es que el cloroplasto, acuérdate de la teoría endosimbiótica de Margulis, que ella manifiesta, ¿no? Se pasó de procariontas a eucariontes, ¿no? Y que el cloroplasto habría sido, pues, una antigua procarionte. Quiere decir que el proceso fotosintético empezó siendo un proceso bacteriano, si es que hablamos del cloroplasto. Profe, ¿por qué el cloroplasto? Porque recuerda que el cloroplasto tiene su propio ADN, el cloroplasto tiene su propio ribosoma y el cloroplasto tiene doble membrana. 3 características básicas que tiene toda célula. O sea que el cloroplasto pudo haber sido, sí, pudo haber sido, no es que pudo haber sido, fue aquella estructura, aquel ancestro que empezó a hacer fotosíntesis. Que luego el cloroplasto se aunara a otras estructuras celulares es otra cosa. Pero primero apareció él y luego aparecieron otros organismos que ya son las cianobacterias que en sus lamelas fotosintéticas empezaron a hacer más fotosíntesis y empezaron a liberar gran cantidad de oxígeno a la atmósfera. Ahora, ustedes ven que aquí parece tan sencillo indicar que la fotosíntesis es un proceso que necesita luz, dióxido de carbono, agua y sus productos finales son carbohidratos, en este caso la glucosa y el oxígeno. Así dicho, parece muy sencillo, pero vamos a profundizar hoy día cuáles son los procesos que suceden en la fotosíntesis. Sabemos que es un proceso metabólico de tipo endergónico que transforma la energía luminosa proveniente del sol en energía química. Te mencionaba hace un rato que sin el proceso fotosintético sería imposible la vida en la Tierra, puesto que los organismos productores, como las plantas, las algas, van a ser la base de la cadena alimenticia. Productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, consumidor cuaternario y finalmente tienes a los desintegradores. Si bien es cierto, nosotros estamos enfrentando la sexta extinción en masa ocasionada por el humano, nuestro planeta ha experimentado 5 extinciones en masa anteriores. Y una de ellas, la quinta, digamos, ¿no? La quinta que viene a ser cuando desaparecieron los grandes dinosaurios, ahí hay que tener en cuenta que no solamente fue la caída del meteorito en Yucatán, México,
Obviamente esa caída provocó también erupciones volcánicas. Si hay erupciones volcánicas, obviamente la vegetación se quema. Y si la vegetación, y no solamente la vegetación y otros animales se queman, entonces va a quedar suspendido en el aire monóxido de carbono. El monóxido de carbono es ese humo negro. Imagínate ese humo negro cubriendo grandes hectáreas, ¿no? Todo el planeta. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el sol no está pasando hacia las plantas y por lo tanto no empieza a haber fotosíntesis. Aquellos organismos que hayan podido estar muy alejados de la caída del meteorito, debido a ese oscurecimiento global, empiezan a tener sus efectos porque ahora no hay alimento. Empiezan a morir los consumidores primarios. ¿Qué cosa van a consumir los secundarios? No tienen que comer. Los terciarios, los cuaternarios, ¿no? Y los únicos que van a aprovechar aquí van a ser los descomponedores, puesto que ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y por lo tanto, los organismos están desde los productores hasta los consumidores perecen. Aquellos organismos que pudieron adaptarse a esos cambios lograron evolucionar, pero aquellos que no, perecieron. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Va a ser la cadena alimenticia. Y el otro aspecto es que reduce los niveles de dióxido de carbono. Si estamos frente a la sexta extinción en masa, es precisamente por la acumulación excesiva del dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, acompañando al metano, al monóxido de carbono y al óxido de azufre. Son los 4 gases de efecto invernadero. Te hablaba hace un rato de extinción en masa ocasionada por la quema de combustibles fósiles, pero les comento, por los incendios, ¿no? Les comento que antes de esta quinta extinción en masa, fue la segunda o la tercera, hubo una gran producción de gas metano. El gas metano se empezó a incrementar demasiado en la atmósfera, ocasionó calentamiento global y empezaron también otra vez incendios forestales debido a ese incremento de la temperatura. Y lo mismo que el anterior, oscurecimiento, no hay fotosíntesis. O sea que el metano es más nocivo que el dióxido de carbono. La verdad es que sí. Pero bueno, gas metano ya no se produce mucho. El otro que ha entrado a la palestra, digamos, a tallar, es el dióxido de carbono. Debido a que desde la revolución industrial y que el humano empezó a quemar más combustibles fósiles, pues está liberando mayor cantidad de dióxido de carbono. Si bien es cierto, en el 2016 se establece el Acuerdo de París para reducir los niveles de dióxido de carbono, este acuerdo al parecer no ha sido cumplido por algunos países, siendo Estados Unidos y China los países que producen mayor cantidad de dióxido de carbono. China de alguna manera está haciendo sus esfuerzos por estar utilizando mayor cantidad de paneles solares. Los paneles solares hoy en día se están poniendo muy en uso en distintos países, incluidos el nuestro, dicho sea de paso, para reducir pues el consumo o las emisiones de dióxido de carbono. Profe, yo no he visto panel solar. Yo te digo que sí. Aquí en ATE, la empresa de Luz del Sur, en sus postes de luz, arribita tienen paneles solares. Esos postes de luz en cierta parte de ATE funcionan con panel solar. Por si acaso. Y bueno, ahora la gente también está diciendo, ¿no? ¿Será factible comprarse un panel solar? En algunos lugares están empezando a tratar de tener paneles solares para evitar pues el pago mensual, ¿no? A la empresa de luz. Ese es un detalle, ¿no? Y eso también ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono. También en este año, bueno, el año pasado se redujo un poquito los niveles de dióxido de carbono debido a que COVID-19 mandó a todos a cuarentena
Y bueno, no hubieron vuelos comerciales, ni carros, ni autos, ni nada, ¿no? Entonces, solamente salían los necesarios. Entonces, por ahí que se redujo un poco, pero lastimosamente, al volver a la normalidad, y pese a que no hemos terminado todavía de a la normalidad, o vuelto a la normalidad, ya hay vuelos comerciales, ya se está volviendo a producir esa cantidad de dióxido de carbono. Nos están dando plazos, ¿no? Hasta el 2030 tenemos algo para hacer y si no, ya estaríamos en un punto sin retorno. ¿Ya? Porque resignados a la larga simplemente a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? El cambio climático es evidente. Y entonces hay que entender que también sucede otra cosa. La fotosíntesis es realizado por las algas, las plantas y los árboles grandes. El problema con la fotosíntesis también conlleva a entender que debemos dejar de contaminar nuestros océanos, ya que debido a la contaminación excesiva de nuestros océanos, también las algas están dejando de hacer el proceso fotosintético porque están pereciendo. Y ellas van a ser importantísimas porque ellas son las que producen la mayor cantidad de oxígeno para el planeta. Entonces, por ahí decimos, ¿por qué el aire está contaminado? Cuando, por ejemplo, vemos que hay gente que tiene más reacciones alérgicas a la contaminación ambiental. Y es porque el oxígeno, el aire de ese oxígeno está cada vez más impuro. Y si es más impuro es porque no se está produciendo en cantidades adecuadas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Contaminación ambiental. Los océanos contaminados, matando algas por doquier, y encima la tala excesiva de los árboles, que también es el otro punto que nos ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono. Y si yo te hablaba hace un rato de la atmósfera primitiva de Alexander Oparin, recuerda que oxígeno no había. Y es que cuando ese oxígeno es llevado hacia la atmósfera, se forma la capa de ozono, indispensable para reducir el paso de los rayos ultravioleta. Sabemos, si bien es cierto que los rayos ultravioleta, llegados a nuestra piel y expuestos continuamente, van a generar cuadros de cáncer. Y estos rayos ultravioleta también incrementan bastante lo que es la temperatura del planeta. Entonces, la capa de ozono va a ser importante, ¿no? Para neutralizar precisamente a esos rayos ultravioleta. Por todos esos aspectos es tan importante la fotosíntesis. Por eso te decía hace un rato, sin fotosíntesis la vida en el planeta simplemente no existiría. ¿Okay? Ahora mira, existen dos tipos de fotosíntesis. Una llamada fotosíntesis oxigénica, en la cual el oxígeno se ha obtenido por medio de la ruptura de la molécula del agua. Es la más común, es la que siempre estudiamos. Aquí es el agua el dador de hidrogeniones y el dióxido de carbono, bueno, actúa como aceptor. Aquí el oxígeno es el que se desprende hacia la atmósfera y este proceso de fotosíntesis oxigénica es el que es realizado por las algas, las cianobacterias, las plantas. Y aquí van a intervenir dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El fotosistema 1 que es cíclico y el fotosistema 2 que es acíclico. Para hacer fotosíntesis oxigénica necesito dióxido de carbono, agua y luz. ¿Okay? En cambio, para hacer fotosíntesis anoxigénica necesito dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Es decir, en la fotosíntesis anoxigénica, en vez de agua, se utiliza el sulfuro de hidrógeno. Y lo que se va a liberar es azufre. Y más bien se va a liberar agua. Y se va a formar un compuesto que no es necesariamente la glucosa, pero que sí es un carbohidrato. ¿Okay? En este punto hay que entender que la fotosíntesis anoxigénica es realizado por las arqueobacterias sulfurosas y solamente interviene el fotosistema 1 y la fase cíclica. A ver, una pregunta dice, una bacteria aislada a partir de un relave minero identificada taxonómicamente como Acinetobacillus spp
crece en un medio de cultivo llamado 9K. El medio 9K contiene solamente compuestos inorgánicos como fuente de nitrógeno y otros bioelementos como sodio, potasio, fósforo, calcio, azufre, hierro, etc. El carbono lo obtiene por fijación del dióxido disuelto en el medio, proveniente del dióxido de carbono atmosférico. De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, señale usted qué tipo de nutrición presenta Acinetobacillus smithii. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? Autotrófica, fototrófica, quimiótrofa, heterótrofa. O sea, siendo lo más precisos posible, ¿eh? Muy bien. Tiene una nutrición quimiótrofa. Muy bien. Es una nutrición quimiótrofa. A ver, esta. Dice, la bioremediación es un proceso biológico que se utiliza para eliminar sustancias contaminantes del medio ambiente. En el caso de un derrame de petróleo, como el que por ejemplo suele ocurrir en la Amazonía, se emplean microorganismos que tienen la capacidad de utilizar los compuestos de petróleo, es decir, mezcla de hidrocarburos, como fuente de energía para su crecimiento y metabolismo. En tal sentido, la bioremediación de ambientes contaminados por petróleo es un proceso que utilizan organismos. Te dije, nosotros también somos quimiorganótrofos, ¿ya? Porque descomponemos materia orgánica, pero aquí dice que microorganismos compuestos de petróleo, mezcla de hidrocarburos, como fuente de energía y metabolismo, ¿ya? Entonces van a ser quimiolitótrofos, quimiolitótrofos, muy bien. Bien, ya sabemos que la fotosíntesis es un proceso metabólico de tipo endergónico que consiste en transformar energía luminosa proveniente del sol en energía química. Para que se produzca la fotosíntesis es necesario dióxido de carbono, agua, luz, clorofila, ¿no? Y el producto va a ser glucosa, oxígeno y agua residual. En cambio, para que se produzca la respiración celular, que en un ratito lo vamos a ver, se necesita glucosa y oxígeno. Y más bien los productos de la respiración celular son agua y dióxido de carbono. Entonces, hay una relación, ¿no? Mira, acá se produjo glucosa y acá se utiliza la glucosa. Acá se libera el oxígeno y acá se utiliza el oxígeno. Entonces hay una relación de cierta manera. Ahora, en el caso de la fotosíntesis, que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sabemos que la fotosíntesis es realizado por las cianobacterias, las algas, las plantas. Vámonos a enfocar en dónde ocurre la fotosíntesis en una planta. Profe, ocurre en las hojas. En el 85%, en la mayoría de plantas, el proceso ocurre en las hojas. Profe, no todas, acuérdate que, por ejemplo, las cactáceas, ellas no tienen hojas, ellas tienen espinas y su fotosíntesis es realizada en los tallos. ¿Ya? Pero vamos a enfocarnos aquí a las hojas. En la hoja, la parte que da hacia la luz se llama haz y la parte que está hacia abajo se llama embes. En el medio tenemos a las células del mesófilo que contienen a los cloroplastos. Recuerden también que en la parte inferior de la hoja, conocida como embés, encontramos a esta estructura denominada estoma. Estructura fundamental porque por allí, por ese estoma, ingresará el dióxido de carbono. Pero la planta también tiene que transpirar. Es decir, la salida del agua también se va a dar por el estoma y el producto llamado oxígeno también saldrá por el estómago. Entonces, si se cierran los estomas, no va a ingresar el dióxido de carbono. Y obviamente no saldrá el agua ni el oxígeno.
Y recuerda que usted necesita dióxido de carbono, necesita la luz. La luz sí está entrando por acá, no hay problema, la luz entra por acá. La luz llega acá y normal. Entonces está llegando luz, está llegando dióxido de carbono, y ahora dices, profe, ¿y el agua? ¿El agua cómo entra? Ah, buena pregunta. El agua entra gracias a que hay estos vasos conductores que se llaman xilema y están transportando la savia bruta que contiene agua y sales minerales. Allá. O sea, aquí en estas células del mesófilo, donde encontramos los cloroplastos, va a llegar el agua, va a llegar el dióxido de carbono y va a haber incidencia de la luz. Y en estas células del mesófilo están precisamente las organelas responsables de la fotosíntesis denominadas cloroplastos. En el interior de los cloroplastos nos dicen que se ubican los cuantosomas. ¿Y qué es un cuantosoma? Una unidad fotosintética. ¿A qué se refiere con unidad fotosintética? Aquella que tiene la capacidad de absorber la luz. Y se supone o se realiza este cuantosoma está en estas estructuras llamadas tilacoides. Los tilacoides son como pequeñas moneditas, y varios tilacoides van a constituir una grana. Repito, varios tilacoides constituyen una grana. Es decir, que la fase luminosa o dependiente de luz va a ocurrir en los tilacoides. Es en los tilacoides donde están los cuantosomas o unidades fotosintéticas. La otra estructura que es importante para el proceso fotosintético viene a ser el estroma. En el estroma ocurre la fase oscura de la fotosíntesis, que no depende de la luz, pero sí va a depender de la fase fotoquímica o dependiente de la luz. O sea, la fase oscura que se da en el estroma va a necesitar ciertos compuestos elaborados en la fase luminosa. Si avanzamos, tenemos que indicar que habíamos dicho, ¿no? Que en los tilacoides están los cuantosomas. ¿Qué son los cuantosomas? Unidades fotosintéticas que absorben la luz. Esas unidades fotosintéticas que absorben la luz no son otra cosa que pigmentos fotosintéticos. Y los principales pigmentos fotosintéticos vienen a ser, por ejemplo, la clorofila. Profe, esto de la luz ya me mareó. A ver, escucha. Nosotros, cuando visualizamos la luz, nos decimos la luz es blanca. Pero acuérdate que ese blanco se genera porque se están fusionando todos estos colores. Cuando ustedes estaban en primaria, o no sé si en primer grado o secundaria, jugaron el famoso disco de Newton, ¿no? Que pintábamos con varios colores y cuando hacíamos girar el disco de Newton, blanco, ¿cierto? Entonces, para entender la composición de la luz. Ahora, aquí, en estos espectros de luz, aquí está la luz descompuesta. Y aquí ustedes no ven ningún fragmento grande que sea blanco. O sea, profe, que cuando todos estos se combinan, forma recién la luz blanca. Sí. Ahora, la luz se mide en longitud de onda, o nanómetros. ¿Ya? Longitud de onda en nanómetros. Entonces, la luz azul mide 350 nanómetros. La luz azul verdosa, 400 nanómetros. Entre medio verde y azul, 450. Entre medio verde y amarillo, 500. Entre amarillo, bueno, amarillo, 500. La luz media, naranja, por ahí, naranja, melón, 600. Entre naranja y rojizo, entre 650 y 700. Esas son las luces. Entonces, los pigmentos fotosintéticos absorben una determinada cantidad de luz que se está midiendo en longitud de onda. Por ejemplo, hay que entender que el principal pigmento fotosintético que tienen las plantas, que tienen las algas también, es la clorofila A. Ese es el principal. Y fíjate, la clorofila es esta línea. Entonces,
Los picos más altos de absorción que tiene la clorofila A son, mira, ¿ven? ¿Cuánto está? Más o menos acá será 470 por lo menos. Es el pico más alto, primero. ¿Y qué luces? Ah, estás viendo que es la luz media azul verdosa, ¿no? Azul, sobre todo azul. Azul, media. Verde no, mira, verde no te absorbe azul, azul verdoso por ahí. Y el otro pico alto está más o menos, mira, en 680 a 700, entre 680 y 700. Ahí está el otro pico alto. La clorofila B, que es esta de líneas largas, su pico más alto, fíjate dónde está. Será 470 más o menos. Y ahí te dice luz azul violeta, azul violeta. Y el otro pico alto, no tan alto, está acá. Por ejemplo, clorofila B lo van a tener más las algas verdes. ¿Ya? Ah, o sea, las algas verdes sí te absorben más esta longitud de onda. Las plantas te absorben más esta longitud de onda. Y el beta-caroteno, su pico alto, fíjate dónde está. Más o menos por 500. ¿No? Y nos dice, y el otro va bajando también, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Qué colores de luz absorbe la clorofila? Absorbe la luz roja y el azul violeta. El carotenoide absorbe la luz amarilla, la luz roja y el púrpura. Y las ficobilinas absorben la luz azul o roja. Las ficobilinas, ¿dónde están, profe? Están en las cianobacterias. Te pregunto, ¿hay alguna de ellas que dice que absorbe verde? Profe, pero parece azul verdoso, una cosa que parezca, pero acá no. Profe, ¿y entonces por qué las hojas son de color verde? Porque se refleja el verde. Debido a que los cloroplastos que contienen a la clorofila no absorben a la luz verde se refleja. ¿Ya? Recuerda eso. Debido a que los cloroplastos que contienen la clorofila y esa clorofila no te absorbe la luz verde, entonces la luz verde se refleja. Por eso es que las hojas son de color verde, porque se está reflejando. ¿Ok? Bien. Ahora, el principal pigmento fotosintético, como te mencioné hace un rato, es la clorofila. Y que está pues en la membrana de los tilacoides. Hay la clorofila A, la clorofila B, ¿no? La principal es la clorofila A. Las plantas tienen clorofila A, la clorofila B, te mencioné que estaban más algas. Pero, profe, ¿y si una planta tiene clorofila A y clorofila B? La cantidad de energía que haya absorbido clorofila B se la va a pasar a la clorofila A. ¿Ya? Y es un compuesto pues formado por 55 carbonos, 72 hidrógenos, 5 oxígenos, 4 nitrógenos y 1 hidrógeno. Y se dice que la clorofila está formada por 4 anillos pirrólicos que se están fusionando. Y un aspecto importante que tiene la clorofila es este elemento llamado magnesio. ¿Por qué te hago acotación del magnesio? Porque cuando la luz tenga incidencia sobre esta clorofila, los electrones del magnesio se van a empezar a liberar, van a empezar a saltar. Esos saltos, esos electrones se llaman fotones. ¿Por qué fotón, profe? Por la luz, por luz, fotón. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos electrones? Que van a salir de la zona céntrica del núcleo del magnesio. Acuérdate que todo átomo tiene su núcleo y tiene su nube electrónica, ¿no? Entonces, lo que van a pasar es que esos fotones van a saltar desde la parte más interna hacia la parte más externa. Ese proceso se llama fotoexcitación de la clorofila. ¿Ya? Y son los electrones del magnesio, o que en este caso vamos a entenderlo como fotones, los que se van a empezar a activar. ¿Ok? Ahora, otro detalle.
Existen, obviamente, aparte de la clorofila, otros pigmentos accesorios, como son, por ejemplo, los carotenoides. El carotenoide es un compuesto lineal, ¿ya? Y los carotenoides, ellos absorben, pues, lo que es la luz anaranjada, ¿ya? Naranja y amarilla. Profe, pero entonces si una plantita tiene carotenoides, generalmente lo que hacen los pigmentos accesorios, como el caroteno, como las ficobilinas, es, ok, recibo esa energía, pero se la voy a pasar a la clorofila. Eso es lo que hacen los pigmentos accesorios. Reciben la energía, pero esos fotones, esa energía, deciden pasárselo a la clorofila. Ahora, las ficobilinas las vamos a encontrar en las algas y las cianobacterias, mientras que los carotenoides hemos visto que están más en las plantas, ¿no? En la papaya, en la zanahoria, en la naranja, bueno. Las xantófilas están en lo que son los productos amarillos y los carotenos están en lo que son los productos de color naranja. Y en el caso de las ficobilinas, como te mencionaba, están en las algas y las cianobacterias. Tenemos, por ejemplo, la ficocianina en las cianobacterias, la ficoeritrina en las algas rojas y la ficosantina en las algas pardas. Ahí sí son moléculas tetrapirólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque son anillos, mira, como anillos, pero que están lineales, uno al costado del otro. No es como la otra que formaba un anillo grande, como la clorofila, ¿no? Acá no, acá los anillos están como uno al costado del otro. Ahora, también habíamos mencionado que en el interior del cloroplasto está obviamente la clorofila, y la clorofila es la que tiene esa unidad fotosintética. Profe, ¿a qué se refiere con fotosistema 1 y fotosistema 2? ¿Se acuerdan que les había mencionado que la clorofila absorbe una determinada cantidad de luz, ¿cierto? Y esa cantidad de luz la medimos con longitud de onda, ¿se acuerdan? En nanómetros, ¿verdad? Ahora, resulta que el fotosistema 1 tiene la capacidad de absorber 700 nanómetros de luz. Y el fotosistema 2 tiene la capacidad de absorber 680 nanómetros de luz. Ahora, también recuerda que te dije, ¿no? Cuando se da la fotoexcitación de la clorofila, es decir, cuando la luz incide sobre la clorofila, va a hacer que el magnesio empiece a liberar sus fotones. Ahora, esos fotones van a de alguna manera tener que ser movidos. Y ese movimiento de esos fotones se va por una cadena transportadora de electrones, que son la plastoquiamina, la citocromo B, la citocromo F, la plastocianina y la ferredoxina. Y esos están generando pues una gradiente de protones. ¿Para qué, profe? Para formar ATP por fosforilación. Y ahí te voy a dar otro dedito más. Y la partícula F o complejo ATP sintasa. ¿Se acuerdan que les dije, no? La ATP sintasa va a participar en la fotosíntesis porque va a permitir la formación de adenosín trifosfato. Profe, ¿pero cómo hace eso? Espérate un ratito. Y tenemos la coenzima NADP, que es la que va a aceptar hidrogeniones para transformarse en NADPH2. Entonces, cuando hablamos de las fases de la fotosíntesis, la fase luminosa o fase fotoquímica va a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato? Primero, hay incidencia de la luz sobre la clorofila. La clorofila que tiene magnesio. Y ese magnesio empieza a liberar fotones. Y eso se llama la fotoexcitación de la clorofila. Es lo primero que sucede durante la fase luminosa. Lo segundo que va a suceder es que esa energía que está saliendo, esos fotones, van a generar que se rompa la molécula del agua. La molécula del agua, como ustedes saben, está formada por H2O. Se rompe la molécula del agua. Se rompió la molécula. El oxígeno es liberado hacia la atmósfera y tú ves que quedan solitos los hidrogeniones. Ahora, ¿en qué fotosistema se está realizando esta fotoexcitación y esta fotólisis del agua? En el fotosistema 2.
Acuérdate que el fotosistema 2 está absorbiendo 680 nanómetros de luz. Entonces, en el fotosistema 2 se da la fotoexcitación de la clorofila y la fotólisis del agua. Y salieron los hidrogeniones. Ahora, esos hidrogeniones van a ser los siguientes. Esos hidrogeniones, acá, quiero que me entiendas, salen los hidrogeniones y el primer aceptor de esos hidrogeniones es la plastoquinona. Luego el citocromo B, luego el citocromo F y luego la plastocianina. Y pasa todos esos hidrogeniones al fotosistema 1. Este fotosistema 1 absorbe 700 nanómetros de luz y esos hidrogeniones que estaban acá empiezan a salir. Y se lo va a pasar a la ferredoxina. Cuando se lo pasa a la ferredoxina le dice, a ver, NADP, agarra ese hidrogenio y ahora tú te vas a transformar en NADPH. Cuando esto sucede, a eso se llama la fotorreducción del NAD. Profe, pero se ha olvidado de acá. Espera, niño. Espera. Acá te estaba explicando cómo es hidrogenio baja, ¿no? Por ahí alguna pregunta que alguien nos hizo, decía, ¿no? El primer aceptor de hidrogeniones, ¿quién es? Y ponían plastoquinona, citocromo, plastocianina, ferredoxina. Y ya sabemos que el primer aceptor es la plastoquinona. El último aceptor va a ser como cadena transportadora o transportador, va a ser la ferredoxina. Y es la ferredoxina la que le va a pasar al NADP. Y el NADP sería, o esta enzima, sería la que va a aceptar finalmente a los hidrogenos. Entonces, este NADP, date cuenta dónde se está generando. ¿En el fotosistema 2 o en el fotosistema 1? Te hace cuenta que está relacionado al fotosistema 1. Ahora tú dices, profe, ¿y la fotofosforilación? ¿Se acuerdan que habían esos hidrogeniones? Esto no es solamente que el hidrógeno esté ahí activando, sino que se libera una gran cantidad de energía que va a ser lo siguiente. Aquí en el cloroplasto, mira, aquí en el cloroplasto existe también otra estructura. ¿Quiénes? Los estrones. Aquí hay energía que se está liberando, ¿no? Esos fotones están en movimiento. ¿Ok? ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que esa energía, que esa gradiente de concentración, que le llamamos así, ¿no? Gradiente de concentración, que no es otra cosa que energía que está queriendo fluir, va a hacer lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Va a traer del estroma, lo trae del estroma hacia el tilacoide. ¿Qué cosa trae, profe? Fósforo. Y ahí va a participar precisamente la ATP sintasa. Esa gradiente de concentración, esa energía que estás teniendo, esa gradiente de protones, no solamente es que se va a ir aquí viajando, ¿no? Esa gradiente de protones, sino que van a estimular a que del estroma se atraiga fósforo. Y ese fósforo se va a fijar gracias a la enzima ATP sintasa. Y ojo, que la producción de ATP sucede tanto en el fotosistema 2, esta de acá es fotosistema 2, aquí lo vas a encontrar bien, fotosistema 2, como en el fotosistema 1. Entonces, ten en cuenta, fotofosforilación oxidativa implica que hay una gradiente de protones, ¿no? Que en este caso son los hidrógenos, que están en energía. Esos hidrógenos, si bien es cierto, van a ser llevados por acá. Pero el hecho de que estén siendo llevados, están emitiendo una señal de energía. Oye, mueve. Y eso hace que se traiga del estroma fósforo. Y ese fósforo se fije al adenosindifosfato, porque por acá habrá adenosindifosfato, obviamente, más fósforo atraído por la ATP sintasa y se transforma en ATP. ATP
y le llamamos fotofosforilación no cíclica solamente al fotosistema 2. Y la fotofosforilación cíclica, acá no cíclica, está relacionado acá. Y cíclica le llamamos al fotosistema 1. Y acá también entonces, profe, se ha producido ATP. ¿Sí? Entonces, aquí, resumen, dice, en la fotosíntesis oxigénica de la fase luminosa sucede lo siguiente. No te olvides, primer acto, fotoexcitación de la clorofila. Segundo acto, reacción de Hill o fotólisis del agua. Tercero, se genera una gradiente de concentraciones, ¿verdad? Que van a estimular a atraer del estroma fósforo para que se una al adenosindifosfato y se forme adenosindifosfato. Ese proceso se llama fotofosforilación. La fotofosforilación acíclica sucede en el fotosistema 2 y la fotofosforilación cíclica sucede en el fotosistema 1. Lo otro es que esos hidrogeniones que estaban siendo transportados primero por la plastoquinona, ferredoxina B, ferredoxina F, plastocianina, ¿no? Plastoquinona, citocromo B, perdón, citocromo F, plastocianina, pasen hacia la ferredoxina y aquí el último receptor es el NADH. Más el hidrogenión que está aceptando se transforma en NADH. Dos hidrogeniones en realidad. Y eso se llama la fotorreducción. Por lo tanto, los productos finales de la fase luminosa son el oxígeno que salió liberado hacia la atmósfera, el ATP y el NADH. Ahora, un detalle por ahí. ¿Cuántos ATP se produce? Te cuento. En la cantidad de ATPs, el número de ATPs que se van a producir en la fase luminosa van a ser 18. Y el número de NADH, TH, van a ser 12. Profe, ¿por qué 18 y por qué 12? Porque acuérdate que el ATP está siendo elaborado tanto en el fotosistema 2, en la fotosíntesis no cíclica, como en el fotosistema 1, que es la fotofosforilación cíclica. Fotofosforilación acíclica le dicen al fotosistema 2 y fotofosforilación cíclica le dicen al fotosistema 1. En los dos se está produciendo ATP, pero el NADPH solamente se está produciendo en el fotosistema 1. ¿Ya? Por eso esa diferencia de 18 y 12. Sí, acá dice. La fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para el sostenimiento de la vida sobre nuestro planeta. Las plantas la realizan gracias a la presencia de una organela llamada cloroplasto. El cloroplasto está demostrado científicamente que proviene de una célula procariota ancestral, que corresponde a un grupo denominado cianobacterias. Por ello se puede afirmar que la fotosíntesis es de origen. Acuérdate, el procariota ancestral es el cloroplasto en realidad, ¿no? Y ya de ahí por endosimbiosis pues formaron la célula vegetal. Entonces, hay que entender que si hablamos de procariota, la fotosíntesis había iniciado como un proceso bacteriano. Procariota antiguo. ¿Ok? En la siguiente. La fase lumínica de la fotosíntesis se desarrolla en las membranas de los tilacoides. ¿Qué productos suministra esta fase de la fotosíntesis? A ver, ¿cuáles son los productos? Muy bien. Adenosindrifosfato, no te olvides que son 18, 12 NAD y 6 oxígenos que salen hacia la atmósfera. Ahora,
Recuerda que a la fase luminosa también le llamamos fase fotoquímica. Ojo, ¿ah? Por ahí en algún librito habrás leído fase luminosa o reacción de Hill. Y te digo, recuerda que reacción de Hill solamente corresponde a la ruptura de la molécula del agua, ¿ya? Reacción de Hill, recuerda, solamente corresponde a la ruptura de la molécula del agua. ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Mientras que a toda la fase luminosa le llamamos fase fotoquímica. ¿Ya? Que a toda la fase luminosa le llamamos fase fotoquímica. ¿Ya? Ahí está, muy bien, tu compañero nos estaba... Fotosistema 2. No, es al revés, fotosistema 2 es acíclico y fotosistema 1 es cíclico, es al revés, Ernesto. 2 es acíclico y el 1 es cíclico, ¿ok? Así es. Al revés. Ya. Ahora, ahí tenemos los productos. Ahora dice, pues, el ciclo de Calvin da 6 vueltas para formar una glucosa. Ya, mira, quiero que escuches, ¿ya? Generalmente, siempre nos dicen lo siguiente, que el primer acto del ciclo de Calvin es la fijación del carbono. Y yo te digo, ahí hay que ser un poquito desconfiado en lo siguiente. Profe, ¿por qué? Porque en realidad el primer acto, el verdadero primer acto, empieza acá. ¿Se acuerdan que yo les dije, chicos, recuérdate que en la fase fotoquímica se han obtenido 18 ATPs? De esos 18, 6 ATPs van a actuar con esta molécula de 5 carbonos llamado ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato más o menos va a ser así, es un azúcar pentosa, ¿no? Es un azúcar pentosa. Carbono 1, 2, 3, 4, más o menos en su carbono 5, aquí tiene un grupo fosfato, que es el H3PO4. Hay 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato que tienen 5 carbonos, y estas ribulosas 5-fosfato se van a unir a 6 ATPs que estaban viniendo de la fase luminosa y van a formar a la ribulosa 1,5 bifosfato. O sea que ahora habrá fosfato también aquí en el carbono 1. Esta es una molécula de 5 carbonos. ¿Cuántas moléculas de ribulosa 1,5 fosfato hay? Son 6. Una vez que tengo ribulosa 1,5 bifosfato, recién se va a fijar el dióxido de carbono. Ah, o sea, profe, que si no hubiera ribulosa 1,5 bifosfato, ¿no se va a fijar el dióxido de carbono? No. Y acuérdate que para obtener ribulosa 1,5 bifosfato, se ha tenido que actuar la ribulosa 5-fosfato con los ATPs, con esos 6 ATPs iniciales que habían sido obtenidos en la fase luminosa. Ese es el verdadero primer acto. Ribulosa 5-fosfato uniéndose al ATP para formar a la ribulosa 1,5 bifosfato. Y una vez que se tiene la ribulosa 1,5 bifosfato, recién se fija el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no se fija porque dice, oye, sí, mira, nos encontramos, nos vamos a fijar. No, necesitan de alguien. ¿Quién? La ribulosa bifosfato carboxilasa, más conocida como la rubisco. Aquí obviamente hay una reacción química, pero esa reacción química me va a generar un producto que se llama el ácido 3-fosfoglicérico. ¿Cuántas moléculas de ácido 3-fosfoglicérico se obtienen? Se obtienen 12. Y tú te das cuenta de algo, profe. Aquí dice la ribulosa 5-fosfato tiene 5 carbonos y acá el dióxido de carbono tiene, bueno, un carbono. Son 6 y 6 son 12, pues, ¿no? 12. Pero date cuenta que se desdobló en 12 de 3 carbonos. Ah, ya, porque acá hay, mira, 5 carbonos más un carbono son 6 carbonos, ¿no? Y me va a dar 12 moléculas de 3 carbonos.
Pero esta molécula es inestable. Y entonces, resulta que este ácido 3-fosfoglicérico se va a reducir. ¿Y hasta qué se va a reducir, profe? A gliceraldehído 3-fosfato. Y obviamente también tiene que formar 12 moléculas. Ahora, en el proceso de reducción del ácido 3-fosfoglicérico a gliceraldehído 3-fosfato, va a suceder lo siguiente. Habían sido elaborados 18 ATPs en fase luminosa. Aquí ya utilicé 6. Las otras 12 las voy a utilizar acá. Y cuando ese ácido 3-fosfoglicérico actúe con esos 12 ATPs, produce 12 moléculas de ácido 1,3 bifosfato glicérico. Y se continúa la reducción, ya que este ácido 1,3 bifosfoglicérico va a actuar ahora con los 12 NADPH. Y este NADPH lo que va a perder son los hidrogeniones y va a quedar finalmente así. Solamente queda el NADP sin hidrogeniones. Y el producto de esto es 12-gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ya se redujo y se formó 12-gliceraldehído 3-fosfato. De esos 12-gliceraldehído 3-fosfato, que ustedes lo ven así como P-fosfogliceraldehído, a veces así te lo ponen en el examen, o te ponen en el examen así. Fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato. Te pueden poner los dos. Y eso sabes que es lo mismo. Ahora, de esos 12, solamente dos de ellos van a servir para formar glucosa. Y los otros 10 regeneran a la ribulosa 5-fosfato. Y es que sin ribulosa 5-fosfato que se junte al adenosin-trifosfato no se forma ribulosa 1,5 bifosfato, no se puede fijar el dióxido de carbono. Entonces se tiene que regenerar esto. ¿Ok? Y esa es la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, para formar una glucosa, ¿cuántos dióxido de carbono estamos utilizando? 6. ¿Cuántos NAD? 12. Total, mis 12. 12. ¿Y cuántos ATP? 12 y 6, 18. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ese es en resumen el ciclo de Calvin-Benson. Y si resumimos la fotosíntesis, ya sabemos, fotosíntesis, proceso endergónico, anabólico, transforma la energía solar en energía química, se va a realizar en 2 etapas. Algo por aquí me decías. Claro, sí es un proceso eficiente. Si no fuera eficiente, ten en cuenta lo siguiente. Hemos visto que se forma la glucosa. Ahora, ¿cuáles van a ser las rutas de la glucosa? La planta puede utilizar esa glucosa para formar celulosa, formar pared celular. Se puede utilizar esa glucosa como reserva y la paso como almidón. Y como uso inmediato. ¿Por qué? Porque la planta también hace respiración celular. Que la planta también hace respiración celular, claro. Una de las grandes diferencias entre fotosíntesis y respiración celular es la siguiente. Fotosíntesis solamente es hecha por algas, plantas, cianobacterias y algunas bacterias fotosintéticas. Pero la respiración celular lo hacen todas. Bacterias anaerobias hasta bacterias aerobias. No existe ningún organismo que no te haga respiración celular. O sea, profe, esa glucosa le va a servir de fuente energética a la planta para que haga su respiración celular. Claro, claro que sí. Y ese oxígeno lo libera, no va a utilizar también un poco de ese oxígeno. Un poquito de ese oxígeno lo utiliza para la respiración celular. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener en cuenta.
Para nosotros, obviamente, la producción de oxígeno es importante, ¿no? Por medio de ellos, para que podamos respirar. Entonces, sí es un proceso netamente eficiente. Ahora, miren, aquí ya sabemos, la fase luminosa o fotoquímica se da en los tilacoides, productos finales son 12 NADPH, 18 ATPs y 6 oxígenos. Los 12 NADPH y los 18 ATPs van a ser utilizados en la fase oscura de la fotosíntesis para formar la glucosa, ¿no? Y ahí ya recordemos, ¿no? Las etapas. No te olvides que aquí la enzima que vamos a necesitar es la rubisco. Ah, mira, date cuenta, en la fase oscura la enzima que utilizamos es la rubisco. Y en la fase luminosa, para formar ATP, la ATP sintasa y además a la NADP que va a recibir los hidrogenados. ¿Ya? Ahora, existen algunas pequeñas modificaciones. A ver, una preguntita antes de hablarte de las modificaciones. Dice así. En una experiencia de laboratorio desarrollada en un curso de fisiología vegetal, los estudiantes someten a una planta a un tratamiento que cierra completamente los estomas. Teniendo en cuenta que no se le ha privado de la fuente de luz solar, ¿qué fenómeno fotosintético se verá alterado? Acuérdate que si está llegando la luz, se está llevando a cabo tranquilamente la fase fotoquímica. Pero acá dice que se cerraron los estomas. Pregunto, ¿en la fotosíntesis se produce dióxido de carbono o se utiliza dióxido de carbono? Se utiliza, ¿verdad? Y acuérdate que el dióxido de carbono que es utilizado ingresa por medio de los estomas, así que lo que va a estar ahí complicado que se dé es la fase oscura, porque no está entrando el dióxido de carbono. Recuerda, pues yo puedo tener ribuloso 1,5 bifosfato, ¿cierto? Tengo ribuloso 1,5 bifosfato, pero ¿qué hago con mi ribuloso 1,5 bifosfato si no tengo dióxido de carbono? No puedo empezar la fase oscura, ¿sí? Ah, entonces ahí se van dando. Bien, siguiente, dice. Las plantas carnívoras constituyen un grupo de organismos que se alimentan de protozoarios y animales, en su mayoría insectos, debido a que crece en suelos que son pobres en nutrientes, especialmente en nitrógeno. Ojo que he subrayado pese a ello. ¿Eh? Dice, pese a ello, este grupo de plantas puede realizar los procesos de conversión de la energía luminosa en energía química. Con respecto a lo mencionado, marque la alternativa correcta. A ver, analicen. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, muy bien, por el modo de obtención de energía son organismos autótrofos. Por algo te subrayé PCA. Porque pero aquí dice el nitrógeno. Escucha, escucha, como decía mi abuelita. En la mayoría de plantas, en las raíces de las plantas, hay unas bacterias que se llaman rizobio, que le permiten la fijación del nitrógeno a la planta. ¿Y la planta para qué necesita nitrógeno? Para elaborar proteínas. Entonces, la planta carnívora, como vive en suelos que son pobres en nutrientes, no tiene cómo fijar nitrógeno, entonces ella, para obtener nitrógeno, se alimenta pues de protozoarios animales, ¿no? Y la mayoría de insectos. Pero eso no quiere decir que ella no haga fotosíntesis. Ella sí hace fotosíntesis, solamente que ella está obteniendo solo por el tema del nitrógeno.
para poder elaborar sus proteínas. Pero ella necesita hacer fotosíntesis para obtener energía. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, por el modo de obtención de energía, son organismos autónomos. ¿Ok? Bien. Ahora, existen algunas modificaciones de la fotosíntesis. El 85% de plantas hacen el metabolismo C3, o sea, lo que acabamos de explicar. El otro 15% de plantas, conocidas como las plantas C4 y las plantas CAM, hay una pequeña diferenciación. Por ejemplo, en las plantas C4 los estomas están abiertos, pero en las plantas CAM, que significa metabolismo ácido de las crucíferas, los estomas van a estar abiertos solo durante la noche. Debido a que viven en ambientes muy cálidos y secos, no se pueden dar el lujo de abrir sus estomas para la pérdida de agua. Acuérdate que por los estomas la planta transpira. Y en el caso de las plantas CAM, recordemos que ellas son plantas, en su mayoría, tenemos ahí a las cactáceas, que han transformado sus hojas en espinas, y quienes van a abrirse, en este caso, van a ser los tallos. Y en los tallos hay unas estructuras que se van a llamar lenticelas. ¿Okay? Son ejemplos la sábila, el nopal, la tuna y el cactus. Ahora, aquí hay una separación en la fijación del dióxido de carbono y el ciclo de Calvin. Por ejemplo, en el caso de las plantas C4, la separación de la fijación del dióxido de carbono está entre las células del mesófago y las vasculares. Y en el caso de las plantas CAM, es el día y noche. Una acotación. Lo normal o lo clásico que hemos estudiado acá, ¿no? Será la fijación del dióxido de carbono durante el ciclo de Calvin, gracias a la acción de la enzima Rubisk. Pero aquí, en las plantas C4, hay un detalle, que o sea, terminando la fase luminosa, la fijación del dióxido de carbono va a darse gracias a la acción de una enzima que se llama la fosfenolpiruvato carboxilasa, que le va a transformar mira, adenosine-trifosfato, o en otras moléculas que se llaman oxalacetato y malato. Y de ahí recién va a bajar nuevamente el dióxido de carbono a unirse con la Rubisk. O sea, no es como en el otro que de frente pasamos, no. Aquí, en la vía C4, como en la vía CAM, va a ser necesario una enzima que es la fosfenolpiruvato carboxilasa, y que se está formando el oxalacetato y el malato. Es más, este malato, ¿dónde se está almacenando? En las células del mesófilo. Ya habíamos visto, ¿no? Las células del mesófilo. Ahora, en el caso de las plantas CAM, hay un detalle. La fijación del dióxido de carbono se va a realizar en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche recién se están abriendo a lenticelas. No, acuérdate, ellas no tienen estomas, ellas tienen lenticelas debido a que no tienen hojas, sino son los tallos los que realizan la fotosíntesis. Y aquí se va a quedar almacenado en el oxalacetato y se queda almacenado en malato. Y de ahí, al día siguiente, o sea, en la mañana, o sea, en el día, recién es que el dióxido de carbono va a entrar al ciclo de Calvin. Entonces, ahí te vas dando cuenta que hay una diferencia con la vía CAM y la planta C3, ¿no? Que la fase oscura, entre comillas, se hace en la noche. Sí, la fosfenolpiruvato carboxilasa, sí, del C4 y del CAM. Ajá, del C4 y del CAM. Esa es así. La fosfenolpiruvato carboxilasa van a actuar en esas dos. Date cuenta que esa no está en las plantas C3. No está. ¿Ya? Entonces no te olvides de eso. Y por ahí te pueden preguntar, ¿no? Moléculas como el oxalacetato o malato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Señale verdadero o falso. Te ponen señale verdadero o falso. Te ponen. La molécula del oxalacetato y malato pueden generarse en la fotosíntesis de plantas C3. Tú dices, eso es falso. Fosfenolpiruvato carboxilasa se participa en la fotosíntesis de plantas
solamente, exclusivamente CAM. Dices, eso es falso, porque también participa la C4. ¿Ya? Entonces ahí vamos teniendo ese código. ¿Ok? Bien. Ahora, hemos terminado de hablar acerca de fotosíntesis y ahora vamos a hablar de la respiración celular. El proceso de la respiración celular es un proceso catabólico, exergónico, pero que puede darse de dos maneras. Una manera que es anoxigénica y otra que es oxigénica. Aquí hay reacciones químicas donde precisamente se oxidan los nutrientes para formar sustancias inorgánicas. En este caso, básicamente lo que van a producir es adenosín trifosfato. Si bien es cierto, la respiración celular tiene dos tipos, ¿no? Una que es dependiente de oxígeno, que va a requerir que se produzcan en general entre 36 y 38 ATPs. O sea, el producto final de la respiración celular aeróbica o es 36 ATPs o es 38 ATPs. ¿De qué va a depender? De algo que se conoce como sistema de lanzadera. El proceso de respiración celular aeróbica ocurre en una primera etapa en el citosol y en una segunda etapa en las mitocondrias. En el caso de la respiración celular anaeróbica, este proceso es carente de oxígeno. Al proceso de respiración celular anaeróbica también se le conoce como fermentación y solamente nos produce una cantidad de 2-adenosintrifosfato. Este proceso anaeróbico se realiza en el citosol de la célula. Y entonces, cuando hablamos de la respiración celular anaeróbica, tenemos que hablar de dos procesos de fermentación. El primero llamado fermentación alcohólica. Durante la fermentación alcohólica, lo que sucede primero es la ruptura de la molécula de la glucosa. Cuando se rompe la molécula de la glucosa, eso se llama glucólisis. A la ruptura de la molécula de la glucosa, llamada glucólisis, también se le conoce como la vía Embden-Meyerhof. Y te voy a explicar más de la vía Embden-Meyerhof cuando haga respiración celular aeróbica en un ratito. Aquí enfoquémonos primero en la fermentación alcohólica. Resulta que cuando se rompe la molécula de la glucosa, se liberan 2 ATPs y se forman 2 piruvatos, y cada piruvato es un compuesto de 3 carbonos. 1, 2, 3. Pero además, cuando se forma la molécula del piruvato y se han liberado los 2 ATPs, se libera también otro, ¿te acuerdas que eran necesarios para la respiración celular las coenzimas? Fíjate, el NAS ha aceptado hidrogeniones y ahora se transformó en NADH. ¿Ok? Entonces, cuando se produce la glucólisis, se ha liberado 2 ATPs, tengo 2 piruvatos y tengo 2 NADH. Resulta que esos piruvatos no van a quedarse tranquilos y estos 2 NADH tampoco. En la fermentación alcohólica, ese piruvato va a perder un carbono por acción de la enzima piruvato descarboxilasa. Y me queda un producto que se llama acetaldehído. Te percatas, tiene solamente 2 carbonos. Ese acetaldehído va a unirse con esos hidrogeniones que vienen del NAD, van a servir para formar etanol. ¿Y cómo hacen estos hidrogeniones del NAD para formar etanol con este acetaldehído? Van a necesitar de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Fíjate cómo está el acetaldehído. Con carbono, 2 carbonos, hidrógeno. Y mira el etanol. CH3, el carbono. Mira, un hidrógeno aquí. ¿Cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. ¿Y esos 2 hidrógenos de dónde lo ha sacado? De acá. H y H, ahí H. Y acá este hidrógeno, acá se hizo una acomodación y ahí está el H.
Aquí está el etanol. Entonces, durante la fermentación alcohólica, diremos que los piruvatos se transformaron a etanol y para lograrlo se necesitó dos enzimas, la piruvato descarboxilasa en un inicio y la alcohol deshidrogenasa después. Un detalle con los procesos de fermentación es que estos NADH van a ser utilizados para obtener los productos finales. Te vuelvo a decir, en la fermentación, los NADH van a ser utilizados para obtener los productos finales. Ahora, ¿quiénes realizan fermentación alcohólica? Las levaduras del Saccharomyces cerevisiae, que es utilizada para elaborar whisky, ron, pisco, vino, y también para elaborar nuestros panes. Claro que ninguno de nosotros se embriaga por comer 10 panes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cuando metemos la masa al horno, el alcohol se evapora. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, en la fermentación láctica, aquí generalmente este proceso es realizado por bacterias del género Lactobacillus para poder elaborar productos como la mantequilla, el yogur, el queso, ¿no? Ahí tenemos la Lactobacillus casei, el tema del yogur, y el Lactobacillus bulgaricus para el queso y la mantequilla. Sin embargo, la fermentación láctica también puede ser realizada por nuestros eritrocitos debido a que perdieron sus mitocondrias y por nuestros miocitos o células musculares esqueléticas si es que hay falta de oxígeno. Durante la fermentación láctica, lo que va a suceder es que la glucosa se va a degradar hasta lactato. Oye, pero acá dice la lactosa. Ya, a ver, espera. Nosotros sabemos que cuando bebemos lactosa, bebemos leche, bebemos lactosa. Y la lactosa está formada por dos monosacáridos, que son la galactosa y la glucosa. Resulta que cuando esta galactosa entra en nuestro cuerpo, va a ser un proceso llamado isomerización, quiere decir reacomodación, y se va a transformar en glucosa. Ah, o sea, la galactosa se transforma en glucosa, sí. ¿Y la fructosa también se transforma en glucosa? Sí. Entonces, todo se transforma en glucosa. Isomerización, profe, ¿qué cosa significa isomerización? Reacomodación, simplemente acomodan ahí sus electrones y ahí listo. Ahora, ya sabemos que durante la glucólisis se produjeron los dos piruvatos, se liberó dos ATPs y se formó dos más. Ahora, recuerda que el piruvato es una estructura formada por 3 carbonos. Pero ahora mira que vamos a utilizar la lactato deshidrogenasa y le vamos a quitar estos hidrogeniones al NADH para pasarlos acá. Y ahora tengo las dos lactatos. O sea, son dos lactatos, ¿no? Si son dos piruvatos, el producto final son dos lactatos. Y fíjate, mira, carbono, 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 carbono. CO, CO. Pero fíjate, acá solamente está el oxígeno. Y ahora mira, acá está el oxígeno, un hidrógeno por aquí y el otro hidrógeno por acá. Entonces, ahí está. Eso viene a ser la fermentación láctica. Entonces, en la fermentación láctica, ¿qué enzima uso? La lactato deshidrogenasa. ¿Ya? En la fermentación láctica, la enzima que voy a utilizar es la lactato deshidrogenasa. El proceso de fermentación láctica, como te mencionaba hace rato, está realizado por las bacterias del género Lactobacillus para elaborar queso, yogur, mantequilla. De manera continua, nuestros eritrocitos hacen fermentación láctica debido a que al madurar perdieron sus mitocondrias. Y nuestras células musculares esqueléticas, realizan fermentación láctica de manera optativa ante la falta de oxígeno. ¿Ok? Generalmente, nuestras células musculares esqueléticas producen 36 ATPs por fermentación, por respiración aeróbica. ¿Ya? Pero cuando empiezan a hacer fermentación láctica, solamente producen 2 ATPs. El problema está en que ese lactato o ácido láctico se empiece a acumular
en nuestros músculos. Cuando se acumula, se produce la fatiga muscular. Ahora miren, muchas veces preguntan, profe, ¿y qué pasa con ese lactato? ¿Se queda concentrado en mi músculo? La respuesta es no. Existe algo que nosotros conocemos como ciclo de Cori. ¿Qué es lo que sucede? ¿Recuerdas que hace un ratito te decía, no? De manera opcional, ojo con la palabra, opcional. De modo opcional, si es que nuestros células musculares esqueléticas, que en este caso se llaman miocitos, les faltara oxígeno y la persona sigue haciendo ejercicio, sigue haciendo actividad física y entonces está necesitando energía, lo que va a suceder es que se va a realizar un proceso llamado fermentación láctica y se produjeron los dos lácteos. Recuérdate que cuando se hace la fermentación láctica se liberan solamente 2 ATPs. Ahora, resulta que esos lactatos, ya la persona se sentó, quedó tranquilita, empieza a respirar y le preguntas a dónde se van esos lactatos. Esos lactatos vía torrente sanguíneo llegan a nuestro amigo el hígado. Las células de nuestro hígado se llaman hepatocitos. Resulta que esos lactatos van a utilizar 6 adenosintrifosfatos para transformarse en glucosa, en un proceso llamado gluconeogénesis. Neo significa nuevo, es decir, producción nueva de glucosa a partir, en este caso, del lactato. Ustedes saben que nosotros almacenamos glucosa en nuestro hígado bajo la forma de glucógeno, ya que la glucosa se va a unir a la otra glucosa por medio del enlace glucosídeo, ¿verdad? Entonces, cuando estas glucosas, imagínate que se ha producido bastante lactato en nuestro organismo y están viajando todos al hígado, entonces están formando glucosas, y esas glucosas se están juntando para formar nuevamente el glucógeno que se va a almacenar en el hígado. Ese proceso se llama glucogenogénesis, formación de glucógeno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú te pones a hacer ejercicio tempranito y no has consumido nada? Y en tu torrente sanguíneo dice, oye, ¿cómo voy a hacer respiración celular si no tengo glucosa? No te pases, pues, pásame glucosa. Ok, y se produce la glucogenólisis, que quiere decir ruptura del glucógeno, y nuevamente la glucosa sale vía torrente sanguíneo. Como tú sigues haciendo ejercicio y no estás respirando bien, entonces el miocito dice, ay, este señor, tengo que hacer fermentación láctica. Y otra vez, bueno, a ese proceso se llama ciclo de Cori. Y en el ciclo de Cori, el consumo neto de energía es 4 ATPs. Profe, ¿por qué? Porque 6 ATPs entraron para formar nuevamente la glucosa y 2 ATPs salieron cuando se formó la lactato. Entonces, 6 menos 2 hace 4 ATP de consumo neto en el ciclo de Cori. ¿Ok? Entonces, eso hay que entender. Por ahí siempre preguntan, ¿no? Profe, para bajar de peso, el hecho de que tú bajes de peso es consumir precisamente estas glucosas. Que para bajar de peso tienes que dejar de consumir glucosa. Hay gente que empieza a bajar de peso rapidito cuando deja el TAM, trigo, arroz y maíz. Esos 3 tienen bastante almidón. Y el almidón, ¿qué es? Glucosa. Entonces, cuando quieres bajar de peso, quítate el TAM, el trigo, el arroz y el maíz. Y el trigo es el PAM, ¿no? Bien. A ver, señale usted a qué proceso metabólico corresponde la siguiente ecuación. C6H12O6 es glucosa, con el oxígeno están reaccionando. Metabolismo. Su metabolismo es rápido. Y no engordan porque su hígado está funcionando muy bien. ¿Ya? De que hay un metabolismo rápido. Y aparte de que hacen ejercicio también, ¿no? Hacen ejercicio. ¿Ya? Ese es un proceso de respiración celular. Dice,
Louis Pasteur en el siglo XIX hizo una experiencia con la levadura Saccharomyces cerevisiae que consistió en hacer crecer a dicho microorganismo en un medio de cultivo que contenía la glucosa. Ya, pero si es que existiera parasitosis, la persona tendría que estar mareada, o sea, comiendo, pero mareándose continuamente debido a un cuadro de anemia. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando sacamos un examen de sangre, los niveles de eosinófilos tendrían que estar elevados. Si los niveles de eosinófilos están elevados, eso indica presencia de parásitos. Y cuando hay parásitos, suele haber cuadro de anemia. Entonces la persona puede estar comiendo, pero siempre casi agitado. Y es por la presencia de parásitos también, ya que los parásitos están consumiéndose todos los nutrientes. Entonces, hay personas que comen fermentación, ahí es un proceso de fermentación. Acorde a lo que dices, por ejemplo, en el caso de los niñitos, cuando tienen Oxyurus vermicularis, que es un parásito, generalmente al niño le gusta comer mucho dulce y tú ves que no engorda el niño. Es porque todo ese dulce que están consumiendo, se lo está consumiendo el parásito. Profe, ¿por qué al niño le da por comer mucho dulce cuando tiene parásito? Porque a estos parásitos les gusta consumir bastantes calorías. Y indirectamente mandan una señal para que la persona quiera más dulce. Por eso es que cuando hay parasitosis, primero hay que combatir los parásitos para eliminarlos. Un cuadro de anemia, en realidad, tiene varias causas, ¿ya? Para anemia es bastante. A ver, te explico. Nosotros para mantener un metabolismo adecuado tenemos que tener, uno, nuestro hígado sano, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que a veces empieza a matarse haciendo ejercicio a diestra y siniestra y está haciendo dieta por un mes y haciendo ejercicio por un mes y no bajó ni un gramo. Y eso a muchos desmotiva. Dicen, ay, ¿para qué? Esto que lo otro. No se desmotiven si es que ese es el caso, porque lo que está haciendo tu cuerpo en ese mes es estarse desintoxicando. Y cuando el cuerpo ha entrado en proceso de desintoxicación, no se baja ni un gramo, por si acaso. Hay que seguirlo desintoxicando, comiendo sano, evitando también la excesiva cantidad de carbohidratos, ¿ya? ¿Y por qué? Cuando me refiero a desintoxicación, es que el hígado muchas veces, mira, el hígado en realidad cumple 300 funciones, ¿ya? Una de ellas es la glucogénesis, la gluconeogénesis, proceso para formación de proteínas que van a servir para el sistema inmunológico, en fin, tiene muchas funciones. Cuando el hígado está muy intoxicado y la persona está haciendo sus ejercicios, bacán, el hígado recién ha empezado a desintoxicarse. Si está muy intoxicado, el proceso de desintoxicación del hígado más o menos demora 3 meses, y eso con ayuda de medicamentos, la dieta y el ejercicio. Vas a tener que empezar, si es que hay algunos que se estancan, ¿no? No bajó de peso un mes, no ha bajado ni un gramo, oye, pero mi amigo sí bajó, y el otro se frustró. Espérense. Una vez que el hígado se haya desintoxicado y hayas empezado a liberar primero toxinas de internas del cuerpo, recién va a empezar a perder peso la persona. Y tiene que seguir por eso con el estilo de vida saludable, alimentación sana, balanceada y seguir haciendo ejercicios. Ojo, lo que sí vas a ver al mes es que puedes estar pesando lo mismo, pero sí al mes de ejercicio vas a ver que el pantalón está un poquito más sueltito. Profe, pero no he perdido ni un gramo. No, lo que está haciendo tu cuerpo es reacomodarse. Eso sí sucede. Eso sí, sí, sin duda sucede, ¿no? Se reacomoda. Pero ya perder peso así en la báscula, que realmente pierdas, a partir de 3, 4, 5 y más, va a suceder a partir del tercer mes, si es que tu cuerpo estaba bajo toxinas. Si no hay mucha toxina en tu cuerpo, sí, normal vas a empezar a bajar a partir del mes. Es así. Sino que hay mucha gente que a veces se frustra, ¿no? Oye, me estoy haciendo un mes de ejercicio y no estoy bajando. Y la frustración es porque en realidad el cuerpo está intoxicado. Lo primero que va a hacer tu cuerpo es desintoxicarse. Después ya empieza a bajar. ¿Ok? Bien, avanzamos porque si no, no vamos a terminar. Acá. Ahora miren, la glucólisis
sabemos que es la ruptura de la molécula de glucosa y obtuve 2 piruvatos. En el caso de la respiración celular aeróbica, chicos, los piruvatos se han formado, pero estos NAT que se formaron van a ir hacia la cadena respiratoria. Los NAT que se formaron van a ir hacia la cadena respiratoria. ¿Ok? Ahora, en la fase mitocondrial, esos piruvatos van a oxidarse. ¿Y dónde se oxidan? Se oxidan en la matriz mitocondrial. El producto de la oxidación de esos piruvatos se llama acetilcoenzima A, que va a ingresar también hacia el ciclo de Krebs. Los productos del ciclo de Krebs van a ser llevados a la cadena respiratoria. Tanto la oxidación del ácido pirúvico como el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y la cadena respiratoria ocurre en las crestas mitocondriales. Esa es la estructura de la mitocondria. Ten en cuenta lo siguiente. La glucólisis parece un proceso sencillo cuando decimos que se rompe la molécula de la glucosa y se forman 2 piruvatos. Pero el ciclo de Embden-Meyerhof es este. Fíjate, primero tenemos la glucosa, entra un adenosín trifosfato y se forma glucosa 6-fosfato. Se isomeriza y se produce fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato va a actuar con la adenosín trifosfato y se forma la fructosa 1,6-difosfato. Se forman 2 moléculas. La primera que se forma es la fosfogliceraldehído y se forma la hidroxiacetona. Pero esta dihidroxiacetona se va a transformar también en fosfogliceraldehído. Entonces, esta glucosa al final se ha desdoblado en 2 fosfogliceraldehído. Hay uno y este que se transformó en el otro. Que te lo estoy poniendo acá. Fíjate que cada fosfogliceraldehído se va a formar un ácido pirúvico. Por lo tanto, al final del proceso, ¿cuántos ácidos pirúvicos tienes? 2. Porque es esto que empezó la degradación acá, este que se había transformado en esto y que empezó su degradación acá. Percátate de lo siguiente, que cuando se está degradando este fosfogliceraldehído, se ha liberado un NAT. Y como son 2 fosfogliceraldehídos, entonces por eso ponemos 2 NAT. Percátate que acá se está liberando 1 y 2 ATPs. Acá son 2 ATPs y acá son 2 ATPs. Entonces, ¿cuántos ATPs están saliendo? Están saliendo 4 ATPs. Pero como al inicio habían entrado 2, por eso se restan 2 ATPs. Por eso te dicen que hay 2 ATPs de ganancia neta o energía neta. Y se liberan 2 moléculas de agua, uno acá y el otro acá. ¿Ok? Ahí está. Eso sucedió en la glucólisis. ¿Ok? O sea, cuando una glucosa entra, se obtuvieron los 2 piruvatos. Todas estas reacciones se conocen como la vía Embden-Meyerhof. Ahora, date cuenta, estos NAT que son obtenidos durante la glucólisis no van a ser utilizados así como en la fermentación, sino que van a ser llevados hacia las crestas mitocondriales. La glucólisis se realiza en el citosol. Una vez que tenemos los 2 ácidos pirúvicos, cada ácido pirúvico va a formar acetilcoenzima. Entonces, si son 2 ácidos pirúvicos, van a formarse 2 acetilcoenzima. Resulta que cuando se está formando acetilcoenzima A, se libera dióxido de carbono y se libera también 2 NADH. Como este proceso ocurre en la matriz mitocondrial, estos NADH van a pasar de la matriz mitocondrial a las crestas mitocondriales. Porque ¿para qué pasan a las crestas mitocondriales? Para transformarse en ATP. Ahora, esos acetilcoenzima A que han sido formados en la matriz mitocondrial
van a ingresar a este ciclo, conocido como el ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A es una molécula de 2 carbonos, la cual se va a unir a una molécula de 4 carbonos, conocida como ácido oxalacético o simplemente oxalacetato, para formar el ácido cítrico. Ese viene a ser el inicio del ciclo de Krebs. Entonces, y esa unión se da gracias a una enzima llamada citrato sintasa. Una vez que se tiene la citrato, hay una enzima que se llama aconitasa que va a conectar a la molécula a cis-aconitrato. El aconitrato pasa a formar, entra molécula de agua y se forma la delta isocitrato. Y aquí va a suceder un proceso de oxidación, ¿no? Óxido reducido. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese isocitrato va a pasar a alfa-cetoglutarato por acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Ahora, un detalle. ¿Cuál, profe? ¿Te acuerdas? Yo te dije, el oxalacetato tiene 4 carbonos. La acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Así que el citrato tiene 6 carbonos. Este también tiene 6 carbonos. Este de acá también tiene 6 carbonos. Pero fíjate que por acción de la isocitrato deshidrogenasa, no solamente se ha formado el primer NADH, sino que también se está descarboxilando. Entonces quiere decir que el cetoglutarato tiene 5 carbonos. Y por acción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se va a liberar otro carbono y se obtuvo el segundo NADH. Quiere decir que la succinilcoenzima A tiene 5 carbonos. Por acción de la succinilcoenzima sintasa, se va a obtener el succinato. Pero aquí va a suceder algo. Se va a liberar un guanosin trifosfato. Este guanosin trifosfato va a pasar directamente hacia las crestas mitocondriales y se va a transformar en ATP. Por eso es que en algunos libros te dicen, ¿no?, que en el ciclo de Krebs hay producción de ATP. No es que se produzca ATP, se produce GTP y ese GTP pasa rápidamente a formar ATP, en ese caso. Ahora, obviamente que este succinato ya tiene 4 carbonos. Acá se ha perdido uno, ¿ves? Se perdió. Acá eran 5, acá ya empezamos con 4, ¿no? Acá había 5, acá se perdió 1 y acá empezamos con 4. Este tiene 4 carbonos. Ahora, este succinato, por acción de la succinato deshidrogenasa, se transforma en fumarato, pero aquí va a suceder lo siguiente, aquí se va a liberar también un FAT. Este FAT-H va a ser llevado hacia las crestas mitocondriales. El fumarato, por acción de la fumarasa, se transforma en malato. Y por acción de la malato deshidrogenasa se transforma en oxalacetato, pero al lograr hacerlo, hay otro NAD que se libera. Entonces, en el ciclo de Krebs, por un acetilcoenzima A se han liberado 1, 2, 3 NAD. Se ha liberado un FAT y se ha liberado un GTP. Pero recuerda que no es un acetilcoenzima A, sino son 2. Por eso es que a todos se multiplica por 2. Ahora, escucha. Cuando estos NAD y estos FAT y estos GTP pasan a las crestas mitocondriales, un NAD se transforma en 3 ATPs. Un FAT se transforma en 2 ATPs. Y un guanosin trifosfato se transforma en un ATP. Entonces, cuando nosotros llegamos a la cadena respiratoria, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a necesitar 4 complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Y vamos a necesitar enzimas. La NAD-oxirreductasa, la succinato-reductasa, la citocromoxirreductasa y la citocromoxidasa. Y vamos a necesitar a la master raster, que es la ATP sintasa, que es la que va a transformar esos NAD y esos FAT en ATP.
Pero aquí acuérdate que están transportándose hidrogeniones, los hidrogeniones otra vez. Resulta que el último aceptor de hidrogeniones es el oxígeno. Por eso es que al final, en la cadena respiratoria, se obtiene agua. Eso no te olvides. El último aceptor de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno. Y la ATP sintasa, ¿qué cosa hace? Transforma ese NAD, ese FAT en ATP. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del balance, ahí está, mira, ve, la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa, ahí lo tenemos, ahí está. Ahí está la ATP sintasa. La ATP sintasa ayudando a formar ATP. Este es complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Ok? En el complejo 4 está finalmente el oxígeno que acepta a los hidrogeniones siendo el último aceptor. Entonces, miren, ¿se acuerdan que yo les decía que durante la glucólisis se obtiene el ATP, dos ATPs, ¿verdad? Ahí está. Pero los dos NAD van a ser llevados hacia las crestas mitocondriales, ¿no? A la cadena transportadora de electrones. Si yo utilizo la lanzadera glicerol fosfato, la cantidad de ATPs que se van a producir allí en las crestas es 4 ATP. Pero si yo utilizo la lanzadera malato aspartato, la cantidad de ATPs que voy a producir va a ser 6. ¿Ok? Ahora, cuando se redujo el ácido pirúvico a acetilcoenzima A, recuerda que se produjo NAD, y esos NAD pasaban hacia las crestas mitocondriales, pero eran 2 NAD, ¿verdad? Entonces, como sabemos que cada NAD produce 3 ATPs, aquí multiplico, ¿no? Y eran 2 por 3, 6 ATPs. Ahí está. En el ciclo de Krebs, recuerda que se produjo un GTP, pero yo te dije, ese GTP va a pasar rápidamente a las crestas. Pero acuérdate que todo se multiplica por 2. Por eso 2 por 1, 2 ATPs. Se han producido 3 NAT, pero acuérdate que todo se multiplica por 2. Acuérdate que cada NAT me produce 3 ATPs. Entonces 3 por 3, 9 ATPs. Me multipliqué por 2, ahí está 18. Y el FAT, acuérdate que se transforma en 2 ATP, pero como son, se multiplica todo por 2, ahí está 4 ATP. Entonces, la pregunta clásica de admisión dice, la degradación total de una molécula de glucosa utilizando la lanzadera glicerol fosfato, ¿cuántos ATPs produce? Y hay chicos que leen solo glicerol fosfato y marcan 4. Error, perdiste un punto. Porque la pregunta dice la degradación total. Y cuando te dicen degradación total, partes desde acá, sumas. Glicerol fosfato estamos utilizando 2 y 4, 6. 6 y 6, 12. 12 y 2, 14. 14 y 18, 32. 32 y 4, 36 ATPs. Entonces, si se utiliza la lanzadera glicerol fosfato y voy a hacer la degradación total de una molécula de la glucosa, voy a obtener 36 ATPs. Las células de nuestro cuerpo que hacen ese proceso son las células musculares y las neuronas. Mientras que nuestros hepatocitos y nuestras células musculares cardíacas utilizan la lanzadera malato-aspartato. Si utilizo la lanzadera malato-aspartato, 2 y 6 son 8, 8 y 6, 14, 14 y 2, 16, 16 y 18 me hace 34 y 4, 38. Ahí están. ¿Ok? Esa era la respuesta. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, no se olviden resolver sus preguntas. Ahí está todo. Sus preguntas para que repasen. ¿Ya, chicos? Nos quedamos ahí. Hay preguntas de la guía. Ahí están las 5. Revisen. ¿Ya? Y también están las preguntas de la práctica. ¿Ok? 5. Ya, chicos. Bien, ahí nos quedamos. Cuídense bastante. Hasta luego. Gracias.